Rodearon su camión en una carretera solitaria, seguros de sí mismos, dispuestos a robarlo todo. Pero en menos de 30 segundos, uno de ellos ya tenía un brazo roto. No tenía ni idea de a quién acababan de atacar. Se llama Aicha, madre soltera, camionera desde que dejó el ejército, callada, discreta, siempre sola en las carreteras. Aquel día, en una curva desierta de la carretera principal, se cruzó con unos ladrones armados, pero ellos no sabían que, antes de repartir mercancías, ella entrenaba a soldados en combate cuerpo a cuerpo. Lo que hizo aquel día conmocionó a toda la región. Aicha siempre había amado el silencio de la carretera, el tipo de calma que solo se encuentra después de medianoche, cuando todo el mundo duerme, cuando solo quedan los motores lejanos, los faros deslizándose por el asfalto y los pensamientos de vuelta. Después de dejar el ejército hacía 5 años, había elegido esta vida, lejos del ruido, lejos de las órdenes, lejos de las miradas sospechosas que todavía encontraba con demasiada frecuencia. Negra, mujer, sola en un mundo de hombres y máquinas, había aprendido a confiar únicamente en sí misma. Cada día cargaba, conducía, entregaba y volvía a partir. Era sencillo, previsible y sobre todo le permitía ocuparse de su hijo Malik, al que criaba sola desde que su padre desapareció. Rechazó la compasión, no pidió nada, solo quería que la dejaran en paz. Pero esa calma, esa rutina bien llevada, se hizo añicos en cuestión de segundos una tarde de octubre. Esa noche, conducía tarde, como de costumbre, por una carretera principal aislada entre 2 pequeñas ciudades, con un cargamento de piezas mecánicas que debía entregar al amanecer. Se había detenido en una zona desierta para beber un poco de agua y respirar. Fue entonces cuando surgieron de entre las sombras 3 figuras, encapuchadas, enguantadas, rápidas. No gritaron, sabían lo que hacían. La primera se acercó al lado del conductor con una linterna iluminándola. La segunda rodeó el remolque. El tercero, más nervioso, sostenía lo que parecía una palanca. No parecían querer discutir. Aicha mantuvo la calma, cerró las puertas con un movimiento rápido, cogió su teléfono, pero no había red, no había señal. No se sorprendió. Conocía este tramo de carretera. Sabía que en un radio de varios kilómetros solo se podía captar el viento. Los 3 hombres se dieron cuenta de que estaba sola, sin refuerzos ni testigos. Empezaron a aporrear la puerta, a golpear las ventanas y a insultarla. Ella no gritó, no suplicó. Sabía que gritar era inútil aquí. No era la primera vez que alguien intentaba doblegarla. No era la primera vez que alguien subestimaba lo que era capaz de hacer. Pero esta vez no era el ejército, no era un entrenamiento. Esto era real. No tenía armas ni refuerzos, solo su cuerpo, su instinto, su entrenamiento, y le hervía la sangre. Cuando el primer hombre consiguió abrir la puerta con unos alicates, todo se congeló por un segundo. Ella aprovechó ese segundo, y lo que hizo a continuación lo cambió todo. En cuanto la puerta cedió bajo la fuerza de los ladrones, Aicha sintió la adrenalina estallar en sus venas, cada músculo listo para actuar, pero sin pánico, solo fría y aguda concentración. No era una víctima. Durante años, en el ejército, había aprendido a analizar cada movimiento, a anticiparse a las intenciones, a transformar el miedo en poder. Aquella noche, en aquella carretera desierta, esta habilidad se pondría a prueba en su forma más brutal. El primer hombre intentó agarrarla por el brazo, pensando que era una mujer dócil, un blanco fácil, pero ella reaccionó al instante, pivotando con precisión quirúrgica, desplegó una patada circular que destrozó el antebrazo de su atacante. El sonido seco del hueso al romperse heló el ambiente, y los otros 2 jadearon sorprendidos por la violencia y la velocidad de su réplica. No dejó lugar a dudas. Con una serie de movimientos fluidos y precisos, desarmó al segundo hombre que intentaba abrir la puerta del camarote. Sus manos desnudas encontraron el punto débil de su oponente con la fuerza de un martillo. El miedo comenzó a aparecer en sus ojos, mientras los hombres que creían tener el control de la situación sentían que se les escapaba. Pero Aicha no se detuvo ahí. Cada movimiento que hacía era el resultado de miles de horas de entrenamiento, de repetidos combates en oscuros gimnasios, de noches dedicadas a perfeccionar su arte. Empujó al tercer ladrón hacia atrás, haciéndole perder el equilibrio, hasta que cayó al suelo, aturdido por un certero golpe en el plexo. La pelea solo duró unos minutos, pero a Aicha esos minutos le parecieron una eternidad.
Cada instante contaba. Cuando los hombres finalmente huyeron, heridos y humillados, ella se quedó allí, jadeando, con el corazón palpitante, las manos temblorosas pero la mente despejada. En ese momento supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Esta pelea, tan violenta, tan íntima, había levantado el velo de una fuerza que mantenía oculta no para presumir, sino para protegerse a sí misma y a su hijo. Recogió sus pertenencias, se limpió las crudas heridas con lo que tenía en el camión y volvió a ponerse en marcha, con el peso de la noche sobre sus hombros. Pero una cosa no se le iba de la cabeza. Tenía que estar preparada, que no la volvieran a pillar desprevenida, que el miedo no decidiera por ella. En los días siguientes, entre parto y parto, encontró un dojo local, discreto y fuera de la vista. Reanudó el entrenamiento con una nueva determinación, combinando la disciplina militar con el dominio del karate. Cada golpe que asestaba se convertía en un reto para aquella noche, cada sesión en una promesa que se hacía a sí misma. Aprendió a conocer sus límites, a luchar contra el cansancio, a controlar sus emociones y a canalizar su rabia en energía constructiva. Leila no hablaba mucho de lo que había pasado, pero quienes la entrenaron pronto se dieron cuenta de que detrás de esa mujer tranquila había una guerrera dispuesta a todo para proteger a sus seres queridos. Su hijo Malik también se convirtió en una fuente de fortaleza. Quería que supiera que la vida puede ser dura, que a veces hay que luchar, pero que la verdadera fuerza viene del valor de no rendirse nunca. Poco a poco fue creando una red de apoyo, conociendo a otras mujeres en situaciones similares, intercambiando consejos y ánimos. Juntas formaron una pequeña comunidad de luchadoras silenciosas que aprendieron a no dejarse doblegar. Pero aún quedaba mucho camino por recorrer. Sabía que el miedo nunca estaba lejos, que los hombres que la habían atacado podían volver, más numerosos y más violentos. Por eso se entrena cada día, no para buscar la violencia, sino para poder rechazarla si vuelve a atacar. Ya no era solo una cuestión de supervivencia personal, sino de dignidad, de identidad, de lucha contra una invisibilidad impuesta por el miedo y el silencio. Sin quererlo, Aicha se convirtió en un símbolo de resistencia en su comunidad. Los rumores empezaron a circular por los pueblos vecinos. Algunos contaban la historia de un camionero que se había enfrentado a 3 asaltantes armados. Otros exageraban, convirtiendo la historia en una leyenda. Pero para ella no se trataba de una historia que contar, sino de una realidad que vivir. Decidió continuar con su trabajo, no huir, demostrar que se puede ser fuerte y vulnerable al mismo tiempo. Y en esa elección encontró una fuerza insospechada, la fuerza de una mujer que se niega a esconderse, que se niega a que el miedo la defina, que decide retomar las riendas de su vida, camino a camino. La noche en que todo cambió, Aicha no tenía ni idea de que lo que había empezado como un ataque se convertiría en la prueba de su fuerza interior y cambiaría para siempre la forma en que la percibían. Cuando los 3 ladrones rodearon su camión en la carretera desierta, su confianza era máxima. Pensaban que se enfrentaban a una mujer sola e indefensa, una presa fácil. De lo que no se habían dado cuenta era de que tras ese rostro tranquilo se escondían años de entrenamiento, disciplina y combate silencioso. Aicha rompió esa ilusión al primer contacto. La patada que rompió el brazo del primer atacante no fue un acto de rabia, sino un acto de supervivencia, preciso y calculado. Cada movimiento que hizo después fue la expresión de un control perfecto, de una fuerza que no dejaba lugar a dudas. Los ladrones, sorprendidos al principio, pronto sintieron que el miedo se apoderaba de sus ojos. Pero lo que ocurrió a continuación fue más allá de un simple enfrentamiento físico. Al rechazar a esos hombres, Aicha había hecho algo más que defenderse. Había roto un silencio, había roto la invisibilidad a la que había estado sometida durante mucho tiempo. Esta lucha no era solo contra esos hombres, era contra todas las veces que había sido ignorada, subestimada y despreciada. En esos intensos minutos, recuperó el control de su vida. Ese momento se convirtió en un punto de inflexión, en una liberación. Cuando los atacantes huyeron, heridos y humillados, no fue solo una victoria personal, fue un mensaje enviado a toda una comunidad. Aicha había demostrado que el miedo podía transformarse en poder, que la debilidad aparente podía ocultar una fuerza insospechada. Aquella noche se dio cuenta de que su vida no volvería a ser la misma. Ya no podía esconderse tras el silencio. Ya no quería ser una víctima. Esta batalla física era también una batalla por su identidad, por su dignidad.
En los días siguientes, las heridas cicatrizaron lentamente, pero lo que ardía en su interior era una nueva llama, la determinación de no permitir nunca más que nadie la silenciara. Reanudó el entrenamiento con renovada intensidad y cada golpe que daba se convertía en un grito silencioso contra la violencia, contra la injusticia, contra el miedo que intenta aplastar a los que parecen débiles. Poco a poco, Aicha se convirtió en una figura inspiradora, no porque buscara reconocimiento, sino porque su historia resonaba en los corazones de quienes, como ella, habían sufrido en silencio. La gente empezó a hablar de ella, a comprender que no era solo una camionera, sino una guerrera, una madre, una mujer que se negaba a dejarse definir por la violencia que le habían impuesto. Este momento clave, esta lucha en esta carretera aislada, se ha convertido en una leyenda local, un símbolo de coraje y resistencia. Pero para Aicha no era una leyenda, era su realidad, su lucha diaria. Siguió conduciendo, repartiendo, cuidando de su hijo, pero con la certeza de que había recuperado el control de su destino. Ya no era una cuestión de miedo, sino de poder, un poder que llevaba dentro, silencioso pero invencible. Y aunque a veces las sombras del pasado intentaran volver, ahora sabía que podía enfrentarse a ellas, sola o rodeada, porque había descubierto la fuerza que yacía dormida en su interior, una fuerza que nunca se extinguiría. Cuando la historia de Aicha se difundió, la ciudad nunca volvió a ser la misma. La gente que antes la miraba con desprecio o indiferencia, empezó a verla de otra manera, algunos con respeto, otros con vergüenza de su propia ignorancia. En las calles, los murmullos se convirtieron en conversaciones abiertas, las miradas abatidas en miradas de admiración. El café local donde se había visto a los ladrones el día anterior cerró pocos días después del incidente, vaciado por el miedo y la vergüenza. Las mujeres se le acercaban, al principio con timidez, luego con más confianza, para preguntarle cómo lo había hecho, cómo había encontrado la fuerza. Muchas habían pasado por experiencias similares, pero nunca se habían atrevido a hablar. Leila se convirtió en un símbolo silencioso, la prueba viviente de que la resiliencia puede nacer en los lugares más oscuros. Las autoridades tuvieron que tomarse en serio lo que hasta entonces se había ignorado, y se establecieron patrullas regulares en este tramo de carretera para proteger a los conductores solitarios. Incluso algunos hombres del pueblo, escépticos al principio, empezaron a participar en talleres de autodefensa, inspirados por el valor de Aicha. Pero lo que más impresionó al pueblo fue la transformación de una mujer corriente en una guerrera que ya no se dejaba aplastar, que se negaba a ceder ante el miedo o la violencia. El rostro de Aisha apareció en vallas publicitarias, no para glorificarla, sino para recordar a todos que la fuerza puede esconderse en todas partes, en cada historia, en cada persona. Los medios de comunicación locales cubrieron su historia con respeto, destacando no solo su lucha, sino también la necesidad de cambiar la percepción de las mujeres negras en profesiones en las que siguen siendo demasiado escasas. Lejos de los focos, Aicha siguió con su vida, consciente de que su lucha había abierto una puerta, no solo para ella, sino para toda una comunidad que esperaba que alguien dijera no, que alguien se pusiera en pie. Su sala de entrenamiento, que por fin había abierto para ayudar a otras mujeres a defenderse, se convirtió en un refugio, un lugar de transformación donde el miedo se transformaba en poder. Los que habían intentado doblegarla habían encendido, sin saberlo, un fuego que ardería mucho más allá de esta carretera aislada. El pueblo había aprendido una lección de humildad y respeto, y por primera vez en mucho tiempo, el miedo había dejado de ser una fatalidad para convertirse en un reto al que enfrentarse. La verdad de Aicha había liberado a quienes la escuchaban, uno a uno, hasta que el silencio no fue más que un recuerdo. Desde aquella noche que lo cambió todo, Aicha no ha dejado de luchar, pero no solo contra las sombras de su pasado, sino también contra las ideas preconcebidas, los prejuicios y el silencio que aún pesa sobre demasiadas mujeres como ella. Sigue conduciendo su camión y repartiendo su mercancía, pero ahora lo hace con una fuerza silenciosa, una confianza en sí misma nacida de su victoria sobre sí misma y sobre quienes querían doblegarla. Su hijo Malik se ha convertido en su mayor motivo de orgullo, en el motor de sus batallas, y ella le enseña cada día que la fuerza no reside en la violencia, sino en el valor de enfrentarse a los propios miedos, en la determinación de levantarse cuando todo parece perdido.
Su sala de entrenamiento se ha convertido en un refugio, un lugar al que acuden mujeres de toda condición para aprender a defenderse, para recuperar su voz, su poder. Para ella, no se trata solo de karate, es una forma de curar, construir y cambiar vidas. No busca el reconocimiento ni la gloria, simplemente no quiere que nadie se quede solo ante el miedo. Aicha sabe que aún queda mucho camino por recorrer, que el camino está lleno de escollos, pero ahora camina con la certeza de que ya no retrocede, de que avanza, de que cada paso es una victoria. Ha convertido su dolor en fuerza, su miedo en acción, y al hacerlo ha dado a luz una nueva leyenda, no la de una heroína inalcanzable, sino la de una mujer corriente que se negó a ser una víctima. Esta historia es un duro recordatorio de que la fuerza puede acechar donde menos te lo esperas, de que el silencio no significa debilidad y de que el verdadero poder a menudo surge de la más simple de las decisiones: no rendirse. Aicha se ha convertido en esa decisión encarnada, un símbolo viviente de esperanza y resistencia, la prueba de que incluso en la oscuridad más profunda siempre hay una luz dispuesta a brillar, una mano tendida dispuesta a ayudar, un corazón dispuesto a latir más deprisa. Y mientras esa llama arda, ningún ladrón, ningún miedo, ningún obstáculo podrá apagarla jamás. No olvides suscribirte para no perderte nunca una historia real que llega al corazón. Haz clic en Me gusta y únete a nosotros para descubrir más historias increíbles como esta.